Mientras que gran parte del mundo del tenis está ya pendiente del inicio de ese Masters 1000 de Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada, lo cierto es que están surgiendo muchos problemas debido al conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, ya que hay muchos tenistas, como es el caso de Daniil Medvedev y Andrei Rublev, que se encuentran actualmente retenidos en Dubái y que por lo tanto no se pueden desplazar hacia Estados Unidos para preparar ese Masters 1000 de la temporada. Un Masters 1000 que, como decimos, Carlos Alcaraz parte como el principal favorito para ganarlo y en el que Jannik Sinner va a tener que dar un paso hacia adelante, va a tener que sobre todo realizar un gran papel después de haber perdido sus dos primeros torneos de este 2026, en el que está siendo quizás el comienzo de temporada más irregular del tenista italiano desde que es uno de los mejores tenistas del mundo. ¿Qué es lo que realmente le está pasando a Jannik Sinner? ¿Qué medidas puede tomar el jugador italiano si realmente los resultados no llegan en este Masters 1000 de Indian Wells y en Miami? ¿Es posible que haya un cambio de entrenador? ¿Es posible que tenga que cambiar la metodología de entrenamiento, sobre todo utilizar más registros tenísticos para poder doblegar a sus rivales? ¿Hay un bajón físico en el jugador italiano? Pues quédate para ver el vídeo, puesto que hoy vamos a intentar explicar esos rumores que están saliendo en Italia acerca de Jannik Sinner, donde se considera que quizás el jugador italiano puede empezar a tomar cambios en este 2026 si los resultados empiezan a no acompañarles, más teniendo en cuenta la presión que tiene ahora mismo el jugador de San Cándido después de haber perdido esos dos primeros torneos de 2026 y sobre todo teniendo en cuenta que Carlos Alcaraz ahora mismo está en un momento de forma intratable al que aventaja al jugador italiano en 2.800 puntos, distanciándose así en el ranking ATP. Es por eso que, como decimos, en el vídeo de hoy vamos a tratar de explicar todo, pero antes de ver el vídeo, como digo siempre, si eres un amante del tenis y que te gusta este tipo de contenido, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera de ellas es suscribirte a este canal para que siga creciendo y puedas seguir creando más contenido de este estilo a diario. La segunda es que dejes un buen like al vídeo y la tercera es que me comentes qué te parecen esas declaraciones o esos rumores que están saliendo en Italia acerca de las decisiones que puede llegar a tomar Jannik Sinner después de un comienzo de 2026 bastante irregular para el tenista de San Cándido. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Jannik Sinner concluyó el 2025 habiendo ganado el Grand Slam del Open de Australia y Wimbledon, así como la Copa de Maestros en la final, batiendo a Carlos Alcaraz y sin conceder ningún solo set. Un 2025 que fue muy positivo para el jugador de San Cándido y que difiere mucho de lo que está pasando en este 2026. No olvidemos que muchos analistas y muchos críticos de este deporte de raqueta consideraban que el jugador italiano iba a ganar los 4 Grand Slams este año después de que Carlos Alcaraz decidiera desprenderse de Juan Carlos Ferrero. Es por eso que la gran mayoría de opinólogos creían que Jannik Sinner, si lograba mantener el mismo nivel de 2025, pues no iba a dar piedad a ningún rival, iba a ganar con bastante rotundidad esos 4 Grand Slam. Y lo cierto es que todos estos pronósticos han resultado fallidos, puesto que la situación es más bien todo lo contrario, todo lo opuesto. Carlos Alcaraz ha comenzado el 2026 sin perder ningún solo partido, habiendo conquistado el Open de Australia, habiendo ganado también el ATP 500 de Doha en una exhibición tenística, y la realidad es que afronta el Masters 1000 de Indian Wells como el principal favorito para ganarlo. Por el otro lado, Jannik Sinner, después de que cayera en semifinales ante Novak Djokovic en el Open de Australia, semanas después en el ATP 500 de Doha fue eliminado en cuartos de final por Jakub Mensih. Esto provocó que el propio Sinner reconociera públicamente que se encontraba en un pequeño bajón y que llevaba perdidos 2 partidos, o en este caso 2 torneos seguidos, algo que la verdad es que resultaba bastante impropio en el jugador italiano. Dato que necesitabas saber, pues es que tras su eliminación en Doha, Alcaraz amplió su ventaja en el ranking ATP a más de 2.850 puntos sobre el italiano. El trono que Sinner construyó durante 2 años ahora mismo se está tambaleando y la verdad es que pues
El propio Yannick reconoce que está atravesando una pequeña crisis que es posible que traiga ciertos cambios, ya no solo en su juego tenístico, tal y como afirmó en el US Open de 2025 cuando perdió la final con Carlos Alcaraz, sino más bien en su staff técnico. Y es que en Italia se ha empezado a rumorear la posibilidad de que Carlos Moyà o Juan Carlos Ferrero se unieran al equipo de Jannik Sinner. Sí, sí, como lo estás oyendo bien. Juan Carlos Ferrero, que ha sido entrenador de Carlos Alcaraz durante 7 años, podría convertirse en el nuevo entrenador de Jannik Sinner. ¿Vosotros os lo creéis? ¿Pensáis que el propio Juan Carlos va a aceptar esa oferta? De hecho, en las entrevistas posteriores que concedió a los diferentes medios españoles, aseguró que todavía no había pensado en esa posibilidad, pero sí que dejaba entrever en este caso que si Jannik Sinner le llamara, no tendría ningún problema en aceptar la propuesta. ¿Qué pensaríais vosotros? ¿Sería una especie de traición o por el contrario habría bien Juan Carlos en entrenar a uno de los mejores tenistas del mundo? Otros de los nombres que se han barajado también en Italia son los de Boris Becker e Ivan Ljubicic. Sin embargo, no se han producido de momento cambios confirmados. Y es que otro de los nombres, el de Carlos Moyà, que ha sido uno de los entrenadores de Rafa Nadal, llegó a ser tan viral que el propio Carlos tuvo que desmentirlo en Radio Nacional de España, calificando los rumores de completamente falsos. Pero es que la propia prensa italiana ha realizado un análisis bastante duro del propio Jannik Sinner. Y es que han dicho que se ve más pesado, menos preciso y sin la energía que le ayudó a dominar en las 2 últimas temporadas. Las constantes fluctuaciones en su equipo de preparación física, con entradas y salidas de varios profesionales en menos de 2 años, han generado inestabilidad en su proceso de preparación. Sinner ya no es el jugador revelación que busca dar la sorpresa, es un campeón que debe defender su posición y mantener el máximo rendimiento es más difícil que alcanzarlo. Eso lo saben los italianos y por eso el debate no para. Ante los micrófonos, como hemos dicho, Sinner se mantuvo sereno, recalcando que ha tenido 2 años increíbles y que ahora está en un pequeño bajón, pero que no es algo que le preocupe. Sabe que puede jugar un tenis mejor y que sabe cómo volver. Sin embargo, como hemos dicho, los números cuentan otra historia. Un jugador que en 2024 no perdía ante Djokovic, en 2026 cae ante él en semifinales de Grand Slam. Quizás este partido Jannik Sinner no lo tenía que haber perdido después de las numerosas bolas de break que tuvo para haber convertidas, aunque lo cierto es que estaba enfrente el mejor jugador de tenis de la historia, un Novak Djokovic que se mostró absolutamente inquebrantable, sobre todo a nivel tenístico y a nivel mental. Quizás esta derrota es bastante comprensible desde el punto de vista de Jannik Sinner, puesto que no olvidemos que Novak Djokovic llegaba a este Open de Australia con muchas dudas, pero el partidazo que realizó ante el jugador italiano fue absolutamente brillante. Sin embargo, un jugador que era intocable en pista rápida también perdió en cuartos de Doha ante un rival de 20 años, un Jakub Mensi que también mostró un gran nivel. Y por el otro lado, Carlos Alcaraz sigue sumando, sigue defendiéndose y se va alejando en esa carrera por el ranking ATP. La pregunta no es si Sinner es bueno, la pregunta ¿es suficiente su equipo actual para volver a la cima? Hay un patrón que los medios italianos están usando como referencia. Cuando Sinner separó a sus preparadores físicos antes de Wimbledon 2025 y luego los reincorporó meses después, fue señal de que el entorno del campeón no es tan estable como parece desde fuera. Magnussi lo explicó con cuidado. Mi trabajo como entrenador también es entender si el jugador es capaz de cambiar algo. Los mejores entrenadores son aquellos que logran resultados con diferentes atletas. Debemos ser camaleónicos. La pregunta que circula en Italia es simple y brutal. ¿Puede Magnussi solo, sin la figura complementaria de Cahill, mantener a Sinner entre los 2 mejores del mundo? Resumiendo lo que sabemos con certeza, Cahill cada vez parece que está menos tiempo con Jannik Sinner. Sinner lleva 2 derrotas. El propio jugador admite que necesita una segunda figura en su equipo y en Italia la prensa especializada lleva semanas preguntándose si la estructura actual es suficiente para competir con un Carlos Alcaraz que no para de crecer. No se trata solo de un momento de crisis, se trata de una encrucijada y las decisiones que tome Sinner en las próximas semanas
después de Indian Wells y Miami, pueden definir si 2026 es el año en que reconstruye su reinado o el año en el que empieza a perderlo. Lo cierto es que Jannik Sinner va a ser también, por supuesto, uno de los principales favoritos para ganar ese Indian Wells y Miami, pero la presión en este caso para el jugador es mucho mayor que en años anteriores, puesto que, como decimos, viene en un momento de crisis, viene en un momento donde su juego quizás no está siendo lo suficientemente agresivo ni lo suficientemente rompedor para sus rivales y por lo tanto esos rivales están viendo que el tenista italiano, que antes no presentaba ningún tipo de debilidad, que jugaba prácticamente como un robot al tenis, ahora quizás ese robot ha empezado a dejar de funcionar, ha empezado a tener ciertas debilidades y los propios jugadores, los propios, sobre todo, compañeros de Jannik Sinner en este caso de profesión, tienen que ser conscientes de que el jugador de San Cándido ahora mismo no atraviesa su mejor momento. Sin embargo, como hemos visto en estos últimos entrenamientos, Jannik ha realizado un partido, en este caso de preparación, para ese Indian Wells contra uno de los tenistas que está llamado a ser una gran revelación este año, Sisu Bers, y la verdad es que pues ha derrotado con una rotundidad 6-1, 6-1, lo cual demuestra que viene muy confiado, que viene con una gran ambición, con una gran motivación por demostrar que sigue siendo un tenista capaz de poder ganar a Carlos Alcaraz y por lo tanto de despejar todas esas dudas y todo ese run run que hay alrededor ya no solo del propio jugador sino también de su entorno. En definitiva, Indian Wells parece que puede dictar sentencia o incluso Miami, este Sunshine que van a tener que afrontar ahora mismo los tenistas y en el que Jannik Sinner tiene que dar un paso al frente después de esa mini crisis o después de ese bajón que está atravesando en 2026 y más teniendo en cuenta que su principal enemigo, Carlos Alcaraz, está ahora mismo en el mejor momento de forma de su vida deportiva, mostrando un tenis muy sólido, muy seguro de sí mismo, con una gran fortaleza mental y física, lo cual hace que Jannik Sinner quizás tenga que empezar a meter nuevos registros a su tenis, a meter nuevas cosas para intentar sobre todo ya no solo sorprender a sus rivales, sino en este caso desestabilizar al tenista murciano, lo cual es un proceso bastante largo que no cambia de un día para otro y en el que las sesiones de entrenamiento, como la que mostró por ejemplo esta semana en Indian Wells, pueden servir de gran ayuda para que veamos un cambio en el tenista italiano que si, como decimos, no gana alguno de estos dos Masters 1000, las dudas cada vez van a ser mayores, las dudas sobre todo en si tiene que cambiar su modelo de juego se van a ir creciendo y quizás ese cambio en su estructura técnica, en su staff técnico, es más que posible y más teniendo en cuenta que la gira de tierra batida dará comienzo muy próximamente, donde Jannik Sinner pues tendrá muchas ganas sobre todo de intentar conquistar ese gran slam que le falta, ese Roland Garros, que el año pasado lo acariciaba con la punta de los dedos después de realizar dos magníficos sets ante Carlos Alcaraz, pero es que el tenista murciano en ese 2025, en ese partido, demostró por qué es ahora mismo el número uno del mundo, demostró por qué es quizás mejor que el tenista italiano en cuanto a la capacidad de recursos tenísticos que muestra y lo cierto es que le doblegó en una forma absolutamente histórica y sensacional. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, si es así no olvides suscribirte, deja un buen like y coméntame qué te parecen esos rumores que están saliendo en Italia de que Jannik Sinner es posible que pueda cambiar de entrenador si los resultados en 2026 siguen yendo como hasta ahora. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, chao chao.